Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Gestión en nuestro espacio, en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo te ha ido? Hola José Miguel, ¿cómo estás? Gusto de verte, saludarte. Muy bien, aquí atendiendo a esta invitación que nos hiciste muy cordialmente y con mucho gusto estoy para contestar todas tus preguntas. Muchas gracias, Lina. Esta va a ser una conversación muy casual, como nos conocemos, como todo fluye. Entonces, pues, me gustaría que te presentaras quién es Lina Arevalo, en dónde te encuentras, quién es Helber y compañía, que es una empresa muy bonita y quiero que nuestra audiencia la conozca. Por favor, cuéntanos un poco y sobre esto vamos construyendo nuestra conversación, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, me presento, mi nombre es Lina Arevalo, yo soy la gerente de recursos humanos de Helber y compañía. También hago una presencia importante en Fundiciones y Equipos Industriales, que es nuestro proveedor de fundición, pertenece a la misma grupo empresarial. Helber y compañía es una empresa con 73 años en el mercado, es una empresa que en la actualidad se encuentra en segunda generación. Quiere decir que es una empresa familiar, fue creada hace más de 50 años por tres socios fundadores, de los cuales pues uno viene siendo don Alberto Arevalo, que es el papá yo diría el papá de toda la empresa, pero el papá de los socios actuales y de los directivos actuales. Él hoy en día se encuentra retirado y en segunda generación pues somos tres hermanos, herencia a cargo de la hermana mayor, la parte comercial a cargo del hermano y la parte de recursos humanos a cargo mía. Helber y compañía es una empresa del sector metalmecánico, pero que principalmente atiende el mercado de las ferreterías y a través de la ferretería el mercado de la construcción. Es una empresa que se dedica a la fabricación de válvulas para agua, vapor y aire, principalmente el material es bronce. Estamos ubicados pues en el sector, digamos, metalmecánico, ferretero, pero para el segmento de la construcción y nuestras válvulas son producidas 100% en Colombia. Tenemos nuestro proveedor principal que es Fundiciones Equipos Industriales, que es la fundición que produce los cuerpos y partes de las válvulas de bronce. Y básicamente atendemos el mercado nacional y del exterior. En el exterior atendemos Centroamérica, Ecuador, Perú, Panamá, México, eh, Honduras, Costa Rica. Eso es básicamente lo principal que atendemos. Y a nivel nacional, pues atendemos una gran red de distribuidores ubicados en toda la geografía nacional, bien desde el sur hasta muy el norte. Y estamos en las principales ciudades y hacemos presencia a través de nuestros productos en todos los proyectos en lo principal de construcción, a través de nuestras redes de distribuidores que principalmente son ferreteros. Entonces, básicamente, ese es un poco el resumen de la historia de Helber, de la historia de las generaciones en Helber y lo que hoy somos como empresa y como sociedad. Oye, qué interesante, muy rico ver una empresa que esté ya en segunda generación, que su fundador ya está haciendo un uso de una muy buena jubilación, que que preparó a sus hijos precisamente para continuar con ese legado y es algo que admiro mucho en ustedes tres y en tu papá, obviamente. Lina, Helber y compañía, ¿cuántos colaboradores tiene hoy en día? Bueno, somos como alrededor de 90 personas ubicadas básicamente en tres sedes. La principal en la zona industrial de Cota, que realmente es muy cerca porque esto es pasando el río Bogotá. Y allí está más o menos el 50% de los empleados. El resto estamos ubicados cerca a Corferias en la parte administrativa, que es el edificio de la sede Helve, y en la bodega de logística, que es prácticamente enfrente, pero son pues tres espacios. Y ahí nos encontramos, somos alrededor de 90, pues, a veces subimos un poco, bajamos un poco, pero más o menos es un número, el de Estamos en una situación a nivel mundial de incertidumbre, pero en cuanto al tema de talento humano, ¿qué retos tú afrontas desde tu gerencia de talento humano? Bueno, yo creo que realmente sí es un tema de retos actuales. Yo creo que este año pues es el año
año de los retos realmente, ¿no? En relación con precisamente lo que tú mencionas, la incertidumbre pues procede por muchos aspectos, pero en general pienso que el mayor reto consiste en adaptarnos a las generaciones actuales de los trabajadores y entender que son generaciones que están en una completa salto de, 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 de intenciones de trabajo, planes personales, de situaciones que, digamos, creo que afectan a la generación actual de trabajadores, pero en general, digamos, pienso que es un efecto más post pandemia que, que puede que se agrave, digamos, en el tiempo un poco más o sea más latente en estos tiempos en donde la incertidumbre acaba de complicar un poco todo ese escenario. Pienso que post pandemia realmente la consecución de trabajadores se ha vuelto un tema bastante complejo. La gente en realidad, mi percepción general es que están un poco, yo digo, inconformes, tampoco tienen claro su panorama personal, como que, no, como que les da igual trabajar, no trabajar, viajar, tener hijos, formar familias, estudiar, o sea, tienen como una especie de confusión, diría yo, en sus propias escalas personales y de los valores que quieren perseguir. Entonces, eso hace difícil la consecución de trabajadores de todos los niveles, porque esto afecta a todas las áreas, todos los niveles, y en cualquier sector económico en que uno está, se encuentra con esos mismos comentarios. Entonces creo que sí, esto produce, pues obviamente, una alta rotación en ciertos grupos poblacionales de los trabajadores y a la vez en otros grupos poblacionales, como que de alguna manera esas incertidumbres se permean entre grupos poblacionales de trabajadores. Entonces pasan de la gente muy joven a incluso generaciones mucho más establecidas y maduras, en donde toda esta situación se vuelve compleja. Y Sí. creo que ese es el mayor reto que estamos enfrentando. Sí, de acuerdo. Nosotros hemos tratado de cubrir esa brecha y ese reto tratando de identificar en los trabajadores qué los motiva, ¿no? En ese orden de ideas, pues ya la gente no le motiva solo el dinero, hay otros factores, ¿no? Temas de aprender, temas de sus condiciones laborales los empresarios tenemos que empezar a jugar con esas variables. En esa misma línea, ¿qué haces para poder fidelizar a tu talento humano? Yo siempre digo, no hablo de retención, creo que ese no lo hablábamos previamente, a ninguno le conviene hacer una retención, pero esos procesos de fidelización, ¿cómo se manejan en Helber desde tu gerencia? Pues precisamente, José Miguel, tengo tan fresca esa información, justamente porque acabamos de hacer el proceso de reinducción general, que tú sabes que por obligación de ley toca hacerlo, sobre todo cuando uno tiene tres sedes de trabajo, tiene que tratar de agrupar la gente bajo un mismo criterio como de cultural y como tratar de que identifiquen las ventajas de trabajar en una empresa más allá de todos los cumplimientos legales que generalmente uno pensaría que también por ese lado debería la gente analizar ese tipo de situaciones y lo dan por sentado y en muchas empresas incluso no se cumple lo legal. Entonces, una de las cosas que justamente revisé recientemente fue todo el plan de beneficios que tienen los trabajadores que trabajan con nosotros. Y a pesar de que pues no te voy a dar una descripción de todos los beneficios que tenemos, pero te puedo hacer un resumen de 2 años, porque ese fue como el resumen que sacamos el año 2021 que nos parecía muy insignificativo, porque se podría decir que fue el año post pandemia, pero en realidad durante pandemia, ¿no? Porque Sí, la pandemia pues no fue que empezó en el 2020 y se terminó en esa fecha, sino que obviamente superó bastante tiempo. Eh, y en esos 2 años tuvimos una inversión cercana a los 620 millones de pesos del 2021 y 2022, representado únicamente en los beneficios que la empresa le otorga a los trabajadores de diferentes cosas, representados en auxilios, capacitaciones, kits de bienvenida, dotaciones para personal administrativo, ruta para la GC de Cota, desayunos, reconocimientos, las reuniones de fin de año, lo que les damos a la gente en Semana Santa, a los que han tenido bebés, a las personas que cumplen años, en fin, o sea, son tantos conceptos y en realidad están tan repartidos tan en general
que en realidad creo que la cifra es importante, sobre todo porque Bastante. post pandemia pues había muchas incertidumbres financieras y si uno saca ese resultado y lo puede mostrar, que fue lo que hicimos realmente, en eso nos enfocamos un poco en la reducción general, puede mostrar que uno puede ser realmente legal y no dar nada más, o dar mucho en lo extralegal y tampoco reconocer otras cosas, o hacer un equilibrio de todo y tratar diría yo, de beneficiar y de beneficiarnos, porque yo pienso que eso, de una gran forma, es una retención del talento de la gente cuando tú inviertes en capacitación, cuando tú inviertes en beneficios, en general, ¿sabes? Como que realmente sea un plus que tú le ofreces a la gente, en donde la gente sienta que trabajar en tu empresa, pues tiene beneficios que de pronto en otro lado no los vas a tener. Y en ese sentido creo que nosotros hicimos un trabajo muy importante que uno mismo no lo dimensiona hasta que no lo cuantifica, No lo ¿sabes? aterriza. Eso obviamente no, ojalá cubriera el 100% de esa intención, que es un poco la retención. General, a veces cubre ciento de lo que uno quisiera, pero el resto, digamos, sí entra dentro de ese grupo poblacional que te menciono que tiene tantas intenciones en su vida que no sabe por cuál empezar. Entonces el trabajo no lo va a retener. Pero sí, hacemos muchas Oye, cosas que creo que trata de beneficiar la gran mayoría de la población. no, y muy interesante esto, o sea, primero porque impactas a tu población, el impactar al 100% eso es muy importante y eso es de las cosas que promovemos, que de verdad no sea segmentado, o sea, que se lleve a todos los colaboradores los beneficios, pero más aún, mira, la oportunidad en un proceso de reducción, mapearlo, entregarle esa información, porque a veces también sucede en muchas ocasiones, se vuelve paisaje. De pronto los trabajadores dicen, yo lo tengo, pero no lo valoro. Aterrizarlo a cifras, a momentos, a una data y compartirlo en un momento tan especial como la reinducción, creo que es muy importante. Yo hago algo similar. Hace 2, 3 semanas lo hice con mi equipo, precisamente para decirles y los escuchamos. ¿Qué podemos hacer por ustedes este nuevo año? ¿A qué le están aspirando? Y tratamos de tener esas conversaciones y eso es súper ganador. Te felicito porque no es un Súper. trabajo fácil, es una inversión importante y más en esas situaciones que se venían afrontando, Lina. De verdad que chévere. Mil gracias. Gestión, ¿cómo te ha apoyado? ¿Qué caso de éxito tenemos por ahí en el radar que nos puedas contar, que contarle a la audiencia dónde hemos apoyado y pues como para que también conversemos sobre ello? Bueno, yo llevo ya varios años, creo, José Miguel, contigo. Y yo diría que tenemos varios casos de éxito, pero me gustaría mencionar el último, Ok, a pesar de las dificultades que hubo en este proceso, pero pues lo quiero mencionar porque al final del ejercicio sí me parece que, digamos, hemos hecho un buen match en el sentido de que tanto yo les informo lo que quiero, porque me parece que lo más valioso al final de la película es que cuando uno está haciendo un proceso de búsqueda, poder que la empresa que le va a proveer a uno este servicio entiende la filosofía, la cultura, el ADN de la empresa, hace que el proceso sea más fácil y hace que las necesidades del cargo se cumplan más específicamente. Y con todo y eso, al final de la película, lo que nosotros nos determina a tomar medidas o a decidir sobre un candidato es la información consolidada que gestión nos ha proveído. Es decir, nosotros siempre les decimos, al final, vámonos por los datos, vámonos por los números, vamos por los resultados, vamos por ahí. Y nos ha funcionado. Y el caso, digamos, de éxito más reciente, pues fue en la salida de uno de los socios del área que estaba ocupando como dirección, en donde se creó obviamente esa necesidad de cubrir ese puesto de trabajo. Entonces debíamos concretar pues la contratación de una persona que tuviera esos requisitos, que no era fácil, porque el directivo que estaba pues salió después de años y años y años haciendo un trabajo con un grupo de trabajo
y hacer ese cambio era un reto bien interesante e importante tanto para la empresa como para la gente, pero para los directivos era como doblemente importante porque era cubrir el puesto que estaba dando el directivo, que a la vez es socio, que a la vez lleva 20 años o más haciendo su trabajo. Claro, Pero por otro lado, o sea, poner una persona que lograra quedar más o menos en el nivel que había dejado la otra persona, pues ese era el reto real. claro. Y esto, digamos que tuvimos buenos candidatos, tuvimos que al final casi que votar con numeración para poder definir cuál de todos, porque eran buenos los últimos, y nos fuimos por el que mejor puntaje tuvo. Y eso a hoy te puedo decir que ha sido un proceso muy exitoso. Qué bien. Gracias a Dios esto arrancó cuando en diciembre, José Miguel, en diciembre empezó, digamos, empezó la persona ya trabajando acá y a hoy el resultado en 2 meses es muy bueno. Entonces, creo que nos fue súper bien con este último proceso, a Súper. pesar de que hubo algunas dificultades también con ese mismo proceso, pero lo No, logramos sacar adelante. y ya que lo mencionas, Lina, como aquí nosotros somos súper transparentes, me gustaría contar el reto. Yo lo recuerdo, lo tengo muy claro. Si me lo permites, teníamos un grupo de candidatos ya programados para nuestro Assessment Center con la junta directiva y el día que tenían que presentarse, pues realmente era un lunes, era un día hábil, lo recuerdo. El domingo nos cancelaron dos y solo quedamos con un candidato, uno o dos candidatos nomás para llegar al assessment y no era el volumen ideal para ese tipo de ejercicio. Y recuerdo que pues, ya estaba todo organizado, todo nos tocó, y como lo conversamos tú y yo, realmente es preferible que este tipo de personas desistan o que se puedan filtrar, que si no son para la compañía, que aborten el proceso antes de subirse a bordo. Pero pues tuvimos que reaccionar ante esta situación. Fue un reto muy importante y difícil tanto para Helber, porque ustedes ya tenían un proceso planeado, y para nosotros porque tocó reprogramar y volver a hacer el proceso prácticamente de ceros. Pero me encanta Uh saber -huh. que el proceso finalizó exitosamente y que hoy el resultado está dado. De verdad que me alegra mucho saber eso. Lina, para finalizar, estoy preguntándoles a las personas que nos aceptan esta invitación, ¿recomendaría esa gestión, sí o no, y por qué? Bien, sí, definitivamente, pues por mi propia experiencia y lo que hemos manejado, como la cercanía que tengo con gestión, absolutamente lo recomendaría. Y mi razón principal, mira, más allá de que es que yo soy amiga de José Miguel o porque me entiendo con la gente de gestión, porque llevamos unos procesos interesantes, creo que básicamente tienen un plus muy importante y es su herramienta de evaluación. Tiene una herramienta muy interesante, muy acertada, que da mucha información. Creo que para cualquier empresa esa información es absolutamente valiosa. Está muy enfocada en habilidades, básicamente, basadas como en la personalidad de cada uno de los candidatos, nunca tachando a nadie ni descartándolo porque haya una predominancia de una parte de la personalidad sobre otra, sino al revés, precisamente potenciando lo que puede mejorarse, lo que motiva, porque es una forma de ver las motivaciones de las personas, y como herramienta me parece muy positiva, me parece muy interesante, me parece que aporta muchísimo y que es además aplicable a cualquier organización. Y cualquier empresa puede recibir esta información de esta forma y creo que le va a aportar muchísimo. Entonces, absolutamente, José Miguel, claro que sí. Bueno, Lina, de verdad que agradezco este espacio, te felicito, te deseo para ti y tu empresa de verdad lo mejor en estos años que vienen. Sería una empresa muy bonita y me siento muy orgulloso de ser parte como tu aliado. De verdad, Lina, gracias por el espacio y te deseo un feliz día. Igualmente, José Miguel, un gusto de haber estado con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, seguimos en contacto. Así será. Muchas gracias.